pregunta. Como explicaba, es un método, es un marco conceptual que se puede aplicar de un montón de maneras distintas y en un montón de organizaciones diferentes. No es excluyente para grandes empresas o para problemas digitales o para problemas de negocios específicos. Se puede aplicar a cualquier situación que más o menos cumpla con esa idea del contexto complejo, con volatilidad, con incertidumbre. Lo que vos planteás es claramente un problema de incertidumbre. No sé qué quieren, qué les gusta a estos clientes, y sí, se puede hacer para empresas que exportan. El proceso de investigación se tiene que diseñar para poder conectar con esos clientes a los que les interesa llegar, y se hacen entrevistas, hoy más que nunca, apoyándonos en la tecnología de la comunicación. Puedo comunicarme por teléfono, por internet, por Skype. Muchas veces la investigación empieza revisando redes sociales, es decir, no contactando de manera directa y haciendo una entrevista con alguien, sino primero monitoreando lo que ya está expresado en los medios digitales, y es una manera de ir acercándonos a la definición de quiénes podrían ser los clientes potenciales. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización para una multiplicidad muy diversa de problemas. La exportación es una manera de comercializar, entonces si lo puedo plantear para la comercialización de un servicio en Argentina, ¿por qué no plantearlo para la comercialización de un producto al exterior? El punto clave está en definir cuál es la situación en la que quiero actuar, cuáles son las dimensiones de ese problema, y tratar de identificar cuál es la información necesaria para alimentar ese proceso. Como con la pregunta que hacía Manu al principio, también la clave está en la calidad de la información que yo, traigo a este proceso, la manera y la riqueza con la que trabajo el proceso, y después lo que decía Fidel es qué hago con el resultado. El proceso me da una serie de resultados, pero el punto es que después, para que eso efectivamente se transforme en innovación, yo lo tengo que aplicar. Tengo que poder conectarlo con una realidad, tiene que adoptarse, tiene que conectarse con el usuario final. Si yo no cumplo con esas cosas, el proceso es una caja vacía. Además, permitime sumarme. Hablaron de las barreras de entrada. Hoy una pyme puede organizar una conferencia con sus clientes por Skype, detectándolos, estando detrás de ellos, y además demostrando de la Argentina una voluntad exportadora que de pronto, con lo cual puede obtener una ventaja competitiva fenomenal. Todos estos instrumentos son gratuitos, están disponibles, hay que usarlos solamente. Perdón, ahí atrás había otra. Sí. Bueno, primero que nada, gracias a todos los expositores, porque la verdad, cada uno pudo enriquecer el tema de un ángulo diferente. Habla más cerca del micrófono, porque me gusta. Ahora. Gracias por el ángulo que cada uno abordó. Mi pregunta estaba conectada con un tema de escala, que empezaste a responderla, porque me quedó la sensación es un proceso que realmente permite enriquecer y llegar a una solución, pero diera la sensación, por lo menos me quedé con la imagen de 5 meses para Discovery. Ok, puede ser una organización grande, pero una pyme puede llegar a aplicar esto, ¿cuál es el nivel de costo que tiene asociado un proceso de design thinking o service design? ¿Es aplicable a escalas chicas? Y esa sería una pregunta que me gustaría entender, justamente a escalas chicas. Y lo segundo es, al colega cordobés, yo soy naturalizado cordobés, después te explico por qué. ¿Cómo haces para sostener, en una organización donde una etapa del proceso que usualmente llevó 5 meses, esa expectativa y sostener, la dirección, de que realmente no caiga el proceso al medio? Porque hoy todavía falta ver el ROI, ¿no?, en algún punto. Voy a contestar muy rápido lo de la escala. Se puede aplicar a todas las escalas. El proceso, como decía, esos pasos o esa secuencia de acciones puede ejecutarse el proceso completo en 2 horas, en 2 meses, en 2 años o en 2 décadas. Depende cuál sea el objetivo del proyecto, qué es lo que vos querés lograr como resultado.
hay un trade-off más o menos directo en el tiempo y los recursos que invertís en el proceso y la calidad y la característica del resultado que obtenés, pero muchas veces las pymes empiezan trabajando con este método en cosas muy chiquitas, cortas, como para probar si es para ellos, si les sirve. Hay muchísima metodología que está disponible, entonces también esto es importante que lo sepan. Para probar no es necesario que tengan un experto que los acompañe. Pueden probar ejecutando algunas cosas que están más o menos preformateadas, ejecutando esos ciclos cortitos para ver si es el tipo de soluciones que ustedes necesitan. Y después, bueno, sí, obviamente, mientras más complejos los problemas y mientras más, digamos, soluciones más sofisticadas yo esté esperando, y más tiempo y recursos voy a tener que invertir. Rápida. Depende realmente del objetivo. Si vos lo que estás pensando es hacer un discovery, un diseño y un desarrollo en una pyme, es estrictamente dependiendo de la cantidad de personas en las que participan o que van a participar. Porque en el caso de BBVA Seguros fue un proceso muy largo porque eran casi 200 personas en la organización, relevamos clientes, o sea, fue un relevamiento completo. Dentro de la organización y fuera de la organización. Y se mapeó toda la organización. Vos imagínate lo que nosotros incluimos, científicos de datos que tuvieron que tener el uno a uno con la parte técnica de la organización para entender realmente de qué era lo que estaban hablando. Entonces fue supremamente heterogéneo los mismos perfiles que participaron. Eso complejizó muchísimo. Cuando hablas en otros términos y en otras dimensiones, siempre va a variar, pero la idea es que todo, o sea, por lo menos donde yo lo veo, hasta donde yo lo veo, que todas las organizaciones deben apuntar a trabajar con ese formato. No se delimitar por la cantidad de personas que hay, o si es una organización grande o chica. Es solamente un comentario, sí. Tu respuesta me llevó a una inquietud. ¿Qué les hizo decidir que tenía que entrevistar a todo el personal? ¿Era posible hacer? Sí, esa pregunta se la tienes que hacer a ella. En realidad, lo que se hace, hay distintos niveles de profundidad en el relevamiento. No necesariamente con el nivel de profundidad se indaga todo el personal. Básicamente se hace foco en aquellos que traccionan el servicio dentro de la compañía y se hacen algunos lo que llamamos vuelos de pájaro, por ahí con niveles más de gestión, más manager, y sí se baja, se trata de llegar a la capa más baja de toda esta pirámide de gestión, porque son los que verdaderamente tienen el conocimiento de la cocina, como digo yo, ¿viste? Entonces, si vos no llegás a escarbar ahí abajo, a veces te perdés. Yo he visto, tengo 20 años de trabajar en banca, en bancos grandes, fui responsable de core banking de BBVA, de ICBC, responsable del área de procesos de ICBC, y he visto fracasar proyectos donde se han hecho inversiones enormes en tecnología, en cambios de años de desarrollo y demás, porque no se entendió cuál era realmente la causa raíz del problema que estaban queriendo resolver con toda esa inversión. Entonces no es necesario entrevistar a toda la compañía, sí es necesario hacer un primer vuelo de pájaro y entender dónde están las personas claves. ¿En qué capa de esas geológicas que yo hablaba al principio tengo que llegar a ahondar para entender dónde tengo que ir a resolver el problema? Te doy un ejemplo. Diseñan sistemas digitales cuya funcionalidad tiene que ser 7x24, ¿sí? Y resulta que hay componentes de ese diseño que los soportan con un proveedor que contrataron en Honolulu de ese componente, que el señor no da un servicio 7x24. Entonces a vos tu página la mitad del día no te va a andar. Y sin embargo diseñaron la mejor experiencia de usuario, hicieron todos los procesos y demás. No detectaron, cuando yo mencionaba entre las capas geológicas, los partners, los proveedores, las SLA, los SLO, porque es necesario sacar una radiografía de la compañía. No tanto de conocer a cada individuo, entender dónde están las cosas paradas. Esto es más que nada. Una aclaración, perdón, que a lo mejor... Tanto se ha hablado de banca y seguros que estoy temiendo de que de pronto
nos estemos pensando que yo soy un manufacturero, más bien soy siderúrgico, si me definen. Ninguna de las cosas que he escuchado aquí no son aplicables a la industria siderúrgica, absolutamente todas. Quiero por eso evitar el riesgo. Sí, yo respondo rápido porque ya estoy saliendo para el aeropuerto. A ver, por partes. ¿Leyeron, para que vean que no es banca y seguros, leyeron lo del mega submarino español? ¿Nadie leyó la nota del mega submarino español? Bueno, por supuesto que estábamos todos reunidos y decidimos hacer un mega submarino español. Y alguien que no hizo service design cometió un error. Cuando terminó de construir, pues bueno, pues que pesaba 80 toneladas más, te iba a hundir para no subir nunca más. Ahí, o sea, ese es un ejemplo claro de cuando no viste como un sistema a todas las partes, ¿sí? Y estas herramientas te obligan a eso y te ayudan a manejar eso. Segundo, no termina ahí, porque si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Le agregaron creo que 10 metros. Después resulta que tienen que ampliar el puerto porque no entra el submarino. O sea, seguimos acumulando errores. Les digo, una anécdota que está muy buena para leerla y donde vos ves que nadie pensó. ¿Cómo hacer para mantener vivo esto? Nosotros simultáneamente, BBVA por su lado permanentemente está trabajando. Ahora estamos con todo lo que es la nueva redefinición de roles, que acuérdense, va a ser ruidor. Es toda una nueva forma de ver las estructuras. Nosotros estamos metidos en eso. Entonces mezclamos el inicio de la investigación de la compañía, donde la decisión fue nuestra, mía, de ir hasta el fondo, porque cada vez que nos juntamos yo pedía algo más. Cada vez que nos juntamos pedía algo más y Jorgito me hacía una factura más grande. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Olvidémonos del mundo digital, y eso aclara a los que creían que era por digital. Yo lo único que quiero es que el circuito de liquidación de siniestros sea lógico, tenga al cliente como centro realmente, que no sea un sufrimiento. Por ejemplo, hace muchos años Citibank, que creo que ya no existe en banca de individuos, Citibank diseñó todo un sistema de obtención automático, y tengo un amigo que se le murió el padre y una máquina le dijo, bueno, que tiene que traer, pero ¿por qué no te vas a la...? Eso es cero experiencia de usuario, ¿sí? ¿Cómo lo mantienes el tiempo? Lo mantienes primero con tu... ¿cómo se llama eso? Prestigio. O sea, tiene un alto costo personal. Si esto sale mal, yo voy a salir de mi oficina por la ventana está en el piso 22. Te quemas. España me preguntó, ¿vos estás realmente consciente de la envergadura del cambio que querés hacer? Sí, porque nunca me gustó la cosmética, o sea, no me gusta parecer. Para mí las cosas deben ser, no parecer. Después hay un dicho que dice hay que ser y parecer, o sea que la gente se dé cuenta que sos. Pero hacer algo por cosmética a mí no me llena. Si yo no provoco un cambio que sea positivo para todos los integrantes de ese ecosistema que se crea en la relación producto-compañía-cliente, a mí no me llena, no me genera sentido. A mí en lo profesional. Entonces, hay mucho de prestigio personal. Yo hace 25 años que trabajo en un grupo, hasta ahora nunca me engancharon planteando una locura, o no se dieron cuenta. La gente que empezó a participar, ese proceso fue muy bueno. Los que miraban desde afuera del vidrio, un día te los encontrabas adentro del vidrio. Porque como en toda manada, el cambio funciona con la misma lógica. Hay un lobo que es el que va al frente y asume todos los riesgos. Y tenés 9 lobos más que miran. Es igual que las ratas. El famoso concepto de que la rata no la tenés que envenenar en el acto porque las otras 9 no van a venir a comer. Vos tenés que darle algo tal que la rata coma, salga, las otras 9 miran que no se murió y comen todos y se mueren todos juntos. Esto es igual, es un proceso, y por eso hablamos de gestión del cambio, es un proceso donde vos vas a tener que evangelizar, como dijo Jorge hace un rato, vas a ir sumando adeptos, como son proyectos cortitos, vas a empezar a mostrar resultados a corto plazo. Y nosotros en realidad todavía no hemos rediseñado nada. Simplemente lo que cambiamos es una forma de ver las cosas, generar un espacio donde la autocrítica es positiva y bien valorada, donde el error se promueve como consecuencia del hacer. El tema es que hoy estamos en este desafío, digamos, la vara está alta y hay un grupo de gente que siempre está esperando que te caiga para decir, yo te avisé, yo te dije si iba a caer. Bueno, nada, hay que saber manejar los detractores, porque son parte de la realidad y es bastante costo personal, te diría. Bastante costo personal y de un grupo de gente idealista que te sigue en esto y empezamos a mostrar pequeños, ¿cómo se llama? MVP. Los famosos MVP, que son los productos de mínimo valor, esas pequeñas cositas empiezan a dar señales a toda la estructura de que esto es un buen camino. Vamos a concluir. Fidel, gracias por haber estado aquí.
la última pregunta que le vamos a aceptar porque estamos llegando ya a las 12. Quisiera consultar lo que venían hablando, que es la gestión del cambio. ¿Acompaña con equipos específicos de gestión del cambio? ¿La gestión del cambio es la gestión del cambio tradicional? ¿O hay algún cambio en la metodología de Change Management para acompañar estas nuevas metodologías? Básicamente sí, planteamos para todo el proyecto la gestión del cambio con ciertos pasos, desde la presentación en la QAM, el kickoff, el bajar a detalle desde las cabezas de los stakeholders del proyecto, cuáles son los objetivos y cuáles son los valores que se persiguen con este proyecto. Y desde ahí empezamos a trabajar en identificar justamente las audiencias que van a participar, cómo comunicarlos, explicarles la metodología entera, acompañarlos con los miedos, temores que surgen cuando se empiezan a dar los primeros pasos, ayudar a identificar dentro de los equipos de trabajo quiénes van a ser los detractores y quiénes van a ser los promotores de esto, trabajando con los detractores, porque muchas veces el detractor que se identifica es el que concentra el conocimiento que es valioso para estos talleres y no debe ser descartado. Hay que trabajar con esas personas para que aporten su valor, contarles, irles contando el paso a paso, los resultados, armando matrices de impacto en el momento que terminás con los diseños, entender, identificar todas las áreas, por eso esto de las capas, yo insisto con las capas geológicas, porque justamente la primera línea de acción son las personas dentro de la compañía, donde realmente son los que después van a hacer efectivo que ese servicio aparezca como querés. Porque, insisto, no van a ser solamente las herramientas que diseñes, sino cómo las gestiona cada uno dentro de la compañía, porque a hoy todavía la mayoría de estos servicios, si bien tienen una capa digital, tienen atrás un montón de gente trabajando y haciendo cosas. Y toda esa gente conforma el servicio. Entonces, si durante el proyecto vos no alineás a estas personas cuál es el mensaje y las permeabilizás de esta visión de que está primero el cliente, pero no como nos dijeron hasta ahora. Está primero un montón de emociones, experiencias y frustraciones. Y probablemente cuando consuma tu servicio, y esto es lo importante que hay que transmitir, le vas a estar generando una nueva experiencia o vas a estar sumando o restando una experiencia de vida que va a tener con tu servicio. Porque lo va a usar para algo. ¿Cuántos de ustedes han querido viajar a algún lado y estuvieron esperando hasta último momento la tarjeta de crédito? ¿O cuántos de ustedes han necesitado recuperar su celular a través de un seguro y lo necesitan por un montón de motivos, algunos por salud, otros por comunicación, otros por preocupación? Entonces, cuando la gente del proyecto entiende esto, entiende que lo que está haciendo es aportando la experiencia del cliente que va a usar el producido de este taller, de estos talleres, ahí es donde se empieza con la gestión del cambio. Pero es justamente esto, de mucha evangelización, acompañar, identificar actores impactados y bueno, y después darles un plan, un camino. La gente necesita saber lo que viene, cómo viene, la entropía los marea, entonces es importante ponerlos en un plan de acción y mostrar el valor que cada uno tiene en la ejecución de estos diseños. Solo para agregar, sin gestión de las personas no tenés ningún tipo de estos procesos que pueda ser exitoso, y al contrario, es el efecto boomerang, porque genera mucha ansiedad. Yo comenté que soy psicóloga y nunca en mi vida ejercí tanto la psicología como desde que me dedico a esto, porque la ansiedad que se genera en los equipos, en el cliente y en la compañía. Nosotros trabajamos procesos, por ejemplo, no sé, de mínimo 6 semanas, máximo, no sé, 20 semanas. Siempre tenés 2 o 3 picos en los que el equipo siente que hizo mal el trabajo, que no hay nada, que no sirve, o después viene un jefe y se mete y cambia todo y dice no, esto no sirvió para nada, el equipo se desmotiva, o mismo el cliente con el que vos estabas trabajando, siempre las relaciones son vivas, entonces cambió algo del otro lado, entonces el nuevo, que es el jefe o etcétera, se siente afuera. Entonces siempre tiene que haber en el equipo, que en este caso generalmente yo hago ese rol, es tener una visión, si querés, más política de las emociones y asegurarte de que
estén todos contenidos, y cuando viene una crítica es muy difícil, es muy difícil. Cuando viene una crítica, no contestar a la crítica, sino entender que detrás está esta ansiedad y este miedo y esta angustia, porque todas las compañías que nos contratan a nosotros quieren ser el Google de los créditos hipotecarios, el Google de no sé qué, y cuando vos le planteás, no el Google, pero algo tampoco, ¿viste? ¿Qué hacemos con esto, no? Entonces, realmente yo creo que muchos de los fracasos de los que debe hablar Sebastián Campanario se dan porque realmente hacer cosas innovadoras genera todas estas cosas. Entonces, a veces se hacen cosas más obvias, más comunes, que ya existen en el mercado, etcétera, porque salen como máquinas de hacer chorizo. Entonces, las personas son, o sea, la gestión del cambio acá es la clave para que el proceso no sea cosmético. Bueno, me parece... allá hay otra más. Acá al final. Levantás la mano, por favor. Ahí está. Vas a tener que venir más cerca porque el cable no alcanza hasta allá. Somos pobres, es la universidad pública. No, pero acércate porque no te escuchamos acá. Y vamos a tratar de cerrar, ¿verdad? Porque... No, que sí, siempre estamos hablando de que el service design, que el design thinking, pero me gustaría saber qué es para ustedes el diseño. ¿Qué es desde el concepto? Desde su profesión, quizás desde la psicología, desde la parte más de la ingeniería o la informática, o desde cada profesión. ¿Qué es para ustedes el diseño? Esa es una muy buena pregunta porque yo creo que fue cambiando con los tiempos qué es el diseño, y personalmente después de haber leído mucho, escuchado mucho y trabajado en esto, creo que un diseñador o el trabajar en diseño significa poder detectar problemas donde los demás no los verían y generar soluciones que mejoren la calidad de vida o la vida de la gente, de las ciudades, de lo que sea, ¿sí? Entonces, el diseño tampoco es algo cosmético, si bien el famoso Philip Stark, no sé si vieron una charla TED de hace un par de años. Philip Stark es uno de los diseñadores icónicos, diseñadores industriales. Él dice que trabaja de diseñar cosas que no le sirven a la gente, que no cubren necesidades de la gente, ¿no? Como su trabajo es superfluo. Pero en realidad, inclusive, hasta un diseño, si querés, estético, cumple una función. Y cumple la función de hacer la vida más feliz. Si vos no podés lograr entender cuál es la solución, o sea, con tu solución o con tu diseño, qué es lo que estás mejorando o cuál es el problema, ahí sí no sería diseño. Este año me tocó escuchar a un mega diseñador gráfico, devenido un diseñador, porque ahora diseñador, ¿no? Es alguien que resuelve problemas, en un festival en Estados Unidos, en Austin, que es de innovación, de interactive, etc. Tuve el lujo de escucharlo durante casi una hora, y a él, por ejemplo, lo contrató el gobierno de Guatemala para rediseñar cómo es ser guatemalteco, porque la población está muy avergonzada, desconforme de ser de ahí. Entonces su esposa es de Guatemala y por eso llegaron a él, que es canadiense. Entonces, o también lo contrataron de la Meca para rediseñar la experiencia de rezo. Y de carrera es un diseñador gráfico, pero podría ser cualquier otro. Es un tema de formación en estos sistemas de pensamiento que son más complejos y que unen distintas especializaciones y silos en una visión más holística. Suerte que no fue Nicaragua. Señores, creo que hemos cumplido los objetivos de la reunión, entre otras cosas fuimos puntuales. Francamente, debo agradecerle a los que han intervenido en este panel. Han superado absolutamente las expectativas de los que organizamos este evento. Y muchas gracias a todos. No se olviden, el miércoles 6 tenemos aquí una reunión sobre blockchain. Y perdón, me estoy olvidando. Y es lo más importante. Gracias, Martín, por las señas.
No es lo más importante, lo más importante es el agradecimiento. Pero en el Twitter, @Argentina2050, dentro de muy pocos minutos ustedes van a tener la versión grabada de todo lo que se ha dicho aquí, de modo que nos quedará el testimonio que lo volveremos a utilizar en nuestras clases de la jornada que hemos vivido. Muchas gracias. Gracias a todos.